Mi nombre es Daniel y esta es mi historia. Mi historia no comienza con una victoria, sino en medio de una derrota, en cautiverio para ser exactos. Yo era un joven lleno de promesas, parte de la clase noble de Israel, pero en un abrir y cerrar de ojos ese mundo me fue arrebatado. Jerusalén, la ciudad que llamaba hogar, cayó en manos de un rey despiadado, Nabucodonosor de Babilonia. Mis amigos y yo fuimos sacados de la tierra de nuestros antepasados y transportados a un reino extranjero donde el idioma, las costumbres y los dioses eran completamente diferentes. Babilonia es un nombre que infundió miedo en los corazones de las naciones. Y me trajeron aquí, no para ser esclavizado en los campos, sino para estar ante el mismo rey que destruyó mi hogar. ¿Por qué? Bueno, porque me consideraban útil. Nabucodonosor no solo quería conquistar tierras, quería moldear las mentes de los jóvenes, los más brillantes y los mejores aquellos con potencial. Ordenó a su oficial principal, Aspenaz, que trajera a algunos de nosotros, los de las familias reales, la nobleza, aquellos con sabiduría y la capacidad de aprender rápidamente. Fui elegido junto con mis amigos, Ananías, Misael y Azarías, pero no entramos sin resistencia. A Babilonia no le interesaba quién era yo. Me despojaron de mi identidad, incluso me dieron un nuevo nombre, Beltsasar. Ya no era Daniel, un hijo de Israel. Tenían planes de moldearme, de transformarme en un siervo de sus dioses. Pero aquí es donde las cosas toman un giro interesante. Aunque estaba en el corazón de la tierra del enemigo, me negué a dejar que Babilonia me definiera. Verás, yo sabía quién era yo y lo que es más importante, sabía quién era mi Dios. Imagínate esto, te ofrecen todo, poder, educación, riqueza, pero a cambio de comprometer tu fe. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Me pusieron delante la comida del rey, rica y tentadora. Pero no era solo una comida, era una prueba de lealtad. Comer esa comida significaría aceptar a sus dioses, sus costumbres. Yo no podía hacerlo, así que tomé una decisión arriesgada. Le pedí permiso a Aspenaz para rechazar la comida del rey. En cambio, le propuse algo que parecía casi ridículo en un palacio tan lujoso, una dieta de verduras y agua. No se trataba de una simple dieta, sino de una postura firme en favor de mi Dios. Y aquí es donde uno podría esperar que las cosas salieran terriblemente mal, ¿no es cierto? ¿Quién rechaza la comida de un rey y espera sobrevivir y mucho menos prosperar? Pero ahí es donde mi historia da un giro sorprendente. Dios tenía otros planes. Pero antes de contarles cómo se desarrolló esa decisión, permítanme que los lleve de regreso a ese momento en el que me encontraba allí, como un joven cautivo en una tierra extranjera. Mi futuro era incierto. No tenía idea de lo que me esperaba, solo que estaba comprometido a honrar a mi Dios, sin importar el costo. Y esa decisión fijó el rumbo de todo lo que estaba por suceder a continuación. Los sueños, los leones, los milagros. Así pues, mi viaje como joven israelita en Babilonia apenas estaba comenzando. ¿Mi pequeño acto de desafío en la corte del rey sería recompensado? ¿O tendría que enfrentar toda la ira de Nabucodonosor por mi negativa a someterme? El siguiente capítulo de mi vida estaría definido por esta decisión, pero la historia de fe, coraje y desafío apenas estaba comenzando. Mi decisión de rechazar la comida del rey no se debía solo a una cuestión de dieta, sino a una prueba de mi fe, la primera de muchas. Babilonia era un lugar de indulgencias, donde se exhibían abiertamente la riqueza y el poder, y la mesa del rey no era una excepción. Las mejores carnes, los vinos más ricos exquisiteces de todos los rincones del imperio se esparcían ante nosotros. Pero para mí, Ananías, Misael y Azarías, no era un banquete, era una tentación, un desafío a nuestra lealtad a Dios. La comida en sí no era solo comida.
Probablemente había sido sacrificada a los ídolos babilónicos, un acto que nos contaminaría espiritualmente. Comer de la mesa del rey habría sido una aceptación silenciosa de sus dioses, un compromiso con la fe que tanto valorábamos. Así que hicimos una petición audaz: danos verduras y agua. Imagínate la expresión de sus rostros al pedir una dieta humilde en el palacio del rey, donde el lujo era la norma. Parecía una tontería, incluso peligroso, pero en mi corazón sabía que esa era una postura que debía adoptar. Es comprensible que Aspenaz, el funcionario principal del rey, dudara, temía por su propia vida. ¿Qué pasaría si nos veíamos más débiles, más delgados o menos aptos en comparación con los demás que se entregaban a las provisiones del rey? Si eso sucedía, no seríamos solo nosotros los que sufriríamos las consecuencias. No, el propio Aspenaz podría ser ejecutado por permitirnos desafiar las órdenes del rey. Pero a pesar de los riesgos, Dios ya había comenzado a actuar en nuestro favor. Aspenaz no se negó rotundamente. En cambio, nos dio un período de prueba, 10 días para demostrar que nuestra dieta sencilla podía sustentarnos. Esos 10 días debieron parecer una vida entera para los funcionarios de la corte. En cada comida nos observaban comer nuestras verduras, mientras los demás se daban un festín de carnes y bebían vino. Para ellos, debió parecer que nos estábamos preparando para el fracaso. ¿Cómo podríamos competir con los que se entregaban a los mejores alimentos que Babilonia tenía para ofrecer? Pero no dependíamos de nuestra comida para fortalecernos, dependíamos de Dios. Final de esos 10 días sucedió algo milagroso. No solo estábamos de pie, sino que estábamos más saludables, más fuertes y más vibrantes que aquellos que habían disfrutado de la comida del rey. No fue solo una transformación física, fue un testimonio del poder de la fe y la obediencia. Dios honró nuestra decisión y fue evidente para todos. Los funcionarios estaban asombrados y se nos permitió continuar con nuestra dieta sencilla. Pero ese no fue el final de la bendición de Dios. No solo nos sostuvo físicamente, sino que también nos concedió sabiduría y entendimiento que superaban a los de todos los demás jóvenes al servicio del rey. Fue una clara señal de que nuestra fe, aunque puesta a prueba, había sido recompensada. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, y esa resolución marcó el rumbo de lo que vendría. Este pequeño acto de fe, esta negativa aparentemente insignificante, fue la base de todas las demás pruebas que enfrentaría. Me enseñó una verdad vital: cuando te mantienes firme en tu fe, incluso frente al peligro o al ridículo, Dios te sostendrá. Y Él no solo te sostiene, sino que te bendice más allá de lo que puedas imaginar. Ese fue solo el comienzo de mi viaje en Babilonia, pero no sabía que esta primera prueba de fe era solo un atisbo de los desafíos que me esperaban. La siguiente prueba no involucraría comida ni bebida, involucraría sueños, sueños que nadie podría entender, ni siquiera los hombres más sabios del rey. Pero Dios estaba a punto de usarme a mí, su siervo, para revelar misterios que sacudirían los cimientos mismos de Babilonia. Lo que vino después estaba más allá de la imaginación de cualquiera. No pasó mucho tiempo antes de que el rey Nabucodonosor se sintiera conmocionado hasta la médula. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo conocido, ni siquiera los muros de su imponente palacio pudieron impedir que el terror lo invadiera una noche. Un sueño tan vívido y perturbador que lo privó del sueño. No era un sueño común, era un mensaje, una revelación divina, y el rey lo sabía. El problema era que no tenía idea de lo que significaba. En su frustración, Nabucodonosor convocó a todos los sabios de Babilonia, astrólogos, magos y hechiceros. Pero no solo les pidió que interpretaran el sueño, exigió
que le dijeran primero cuál era el sueño y luego le explicaran su significado. ¿Puedes imaginar el terror en la corte ese día? Era una tarea imposible. ¿Quién podría saber lo que otro hombre había soñado sin que se lo dijeran? Los sabios estaban desesperados. Le rogaron al rey que simplemente les contara el sueño para que pudieran intentar interpretarlo. Pero Nabucodonosor no estaba dispuesto a dejarse engañar por explicaciones vagas o mentiras. Si no podían contarle el sueño, amenazó con descuartizarlos y reducir sus casas a escombros. Fue entonces cuando me llegó la noticia. El decreto había sido emitido. A menos que alguien pudiera decirle al rey su sueño y su significado, todos los sabios de Babilonia, incluido yo mismo, serían condenados a muerte. Esto no era un asunto menor. Nuestras vidas pendían de un hilo. Pero no entré en pánico. En cambio, fui a ver a mis amigos Ananías, Misael y Azarías, e hicimos lo único que sabíamos que nos salvaría. Oramos. Buscamos la misericordia del Dios del cielo, confiando en que Él revelaría el misterio que ninguna sabiduría humana podría descubrir. Esa noche, Dios respondió nuestras oraciones. Me reveló el sueño del rey en una visión, y con esa revelación vino una paz que ningún temor podía sacudir. Inmediatamente alabé a Dios, sabiendo que era solo por su mano que este misterio fue revelado. A la mañana siguiente fui a ver a Arioc, el capitán de la guardia del rey, y le pedí que no ejecutara a los sabios de Babilonia. «Llévame ante el rey», le dije, «y yo interpretaré su sueño». Cuando estuve ante Nabucodonosor, le dejé en claro una cosa. Ningún sabio, encantador, mago o adivino puede explicar al rey el misterio que él ha preguntado, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No estaba dispuesto a atribuirme el mérito de lo que Dios había hecho. Esta revelación no era mía, era el mensaje de Dios al rey. Así que le conté a Nabucodonosor su sueño. En su sueño había visto una estatua enorme, su cabeza hecha de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una mezcla de hierro y barro. Mientras el rey se maravillaba ante la vista de una piedra no cortada por manos humanas, golpeó la estatua en sus pies, destrozando toda la figura. La estatua se desmoronó y el viento se llevó sus restos como paja, sin dejar rastro. Pero esa piedra se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. El rey guardó silencio, con los ojos fijos en mí. Había descrito el sueño a la perfección. Ahora venía la interpretación. «Su Majestad», comencé, «usted es la cabeza de oro». El reino de Nabucodonosor, Babilonia, era el más grande de su tiempo, pero no duraría para siempre. Después de Babilonia surgiría otro reino inferior a él, el de plata que representaba al imperio medo-persa. Luego, un tercer reino, el de bronce, que simbolizaba a Grecia. Y después de ese, un cuarto reino de hierro, uno que aplastaría y rompería a todos los demás, el imperio romano. Pero los pies, una mezcla de hierro y arcilla, representaban un reino dividido, uno que sería fuerte y, sin embargo, frágil. Pero la parte más importante del sueño era la piedra. Esa piedra, le expliqué, era un reino establecido por el Dios del cielo. A diferencia de los reinos de los hombres, nunca sería destruido ni entregado a otro pueblo. Aplastaría a todos los reinos y permanecería para siempre. En el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, le dije a Nabucodonosor. Aplastará a todos esos reinos y los destruirá, pero él permanecerá para siempre. Nabucodonosor estaba asombrado, se postró ante mí, alabando al Dios del cielo, reconociendo que ningún Dios en Babilonia podía compararse con el Dios al que yo servía. Desde ese momento fui elevado en la corte del rey, se me dieron honores y poder. Pero más que eso, el nombre de Dios fue glorificado en una tierra llena de ídolos.
Este sueño fue solo el comienzo de los misterios que Dios me revelaría, pero dejó algo en claro. No importa cuán poderosos parezcan los reinos de los hombres, son temporales. Solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Pero yo no sabía que se avecinaba otro desafío, uno que pondría a prueba no solo mi interpretación de los sueños, sino mi propia vida. La historia de la fe en Babilonia estaba lejos de terminar. Poco después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, surgió un nuevo desafío que puso a prueba la esencia misma de la fe. Esta vez no fui yo quien estuvo en el centro de la tormenta, sino mis amigos más cercanos, Ananías, Misael y Azarías, conocidos por los babilonios como Sadrac, Mesac y Abednego. Nuestro vínculo iba más allá de la amistad. Compartíamos una profunda fe en el Dios de Israel. Pero pronto, su fe sería puesta a prueba de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Nabucodonosor, en su orgullo y su creciente sed de poder, había levantado una enorme estatua de oro, un ídolo que se alzaba sobre la tierra. Era una declaración de su dominio, su deseo de ser adorado como algo más que un rey, y emitió un decreto. Cuando sonara la música, todos los funcionarios, todos los nobles y todos los ciudadanos de Babilonia debían inclinarse y adorar esa estatua. El incumplimiento significaba una sola cosa: la muerte. No cualquier muerte, sino ser arrojado vivo a un horno ardiente, una forma brutal y aterradora de morir. Llegó el momento, sonó la música y el pueblo cayó de rodillas ante el ídolo de oro. Pero no todos se inclinaron. 3 figuras permanecieron de pie: Sadrac, Mesac y Abednego. Se negaron a adorar al ídolo, se negaron a ceder al miedo o a comprometer su fe, sin importar las consecuencias. Cuando llegó la noticia al rey de que estos 3 habían desafiado su decreto, Nabucodonosor se puso furioso. ¿Cómo se atrevían a desobedecerlo, el gobernante de Babilonia? Los convocó de inmediato y les exigió una explicación. «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego», preguntó, «que no servís a mis dioses, ni adoráis la imagen de oro que he levantado? Si estáis dispuestos a postraros y adorar la imagen que hice, muy bien. Pero si no lo hacéis, seréis arrojados inmediatamente a un horno de fuego. Entonces, ¿qué Dios podrá rescataros de mi mano?» En ese momento, frente a la furia del rey y la amenaza de muerte, mis amigos respondieron con valor y una fe inquebrantable. «No tenemos por qué defendernos ante ti en este asunto», dijeron. «Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y él nos librará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, su majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Esas palabras, aunque no lo haga, resonaron en mi corazón. Su fe no se basaba en si Dios los libraría del peligro, sino en su confianza en él sin importar el resultado. Sabían que Dios podía salvarlos, pero incluso si él decidiera no hacerlo, permanecerían fieles. La ira de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, tanto que los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego a las llamas murieron por el intenso calor. Mis amigos fueron atados y arrojados al fuego, su destino aparentemente sellado. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mientras el rey observaba, esperando ver sus cuerpos sin vida consumidos por las llamas, su expresión cambió de ira a conmoción. Se puso de pie de un salto y exclamó a sus funcionarios: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? La voz de Nabucodonosor tembló cuando dijo: «Pero veo a 4 hombres caminando en el fuego, sueltos e ilesos, y el cuarto parece un hijo de los dioses». Allí, en medio del horno en llamas, mis amigos caminaban libremente. No solo estaban ilesos, sino que una figura divina como el Hijo de Dios estaba con ellos.
Era un milagro innegable, imparable. Dios no los había abandonado. Estaba en el fuego con ellos. Nabucodonosor los llamó para que salieran del horno y, cuando salieron, no tenían ni un solo cabello quemado. Sus ropas no fueron tocadas por las llamas y ni siquiera olían a humo. En ese momento, el rey que se había burlado del Dios de Israel ya no pudo negar su poder. Declaró: «Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes que servir o adorar a otro Dios, que no fuera su propio Dios». Y así, la furia de Nabucodonosor se convirtió en asombro y la fe de mis amigos se convirtió en un testimonio para toda Babilonia. Ese increíble momento de fe frente a la muerte no fue solo una victoria para Sadrac, Mesac y Abednego, fue una proclamación de que ningún poder en la tierra, ningún rey, ningún fuego podría enfrentarse al Dios del cielo. Solo Él es digno de adoración, y su presencia está con nosotros, incluso en las circunstancias más imposibles. Pero esta no sería la última vez que Nabucodonosor se encontraría con el poder de Dios. Pronto enfrentaría una experiencia humillante que cambiaría para siempre la forma en que veía su propio reino y su papel en él. Nabucodonosor había visto de primera mano el poder de Dios, pero con el paso del tiempo las lecciones se desvanecieron y su orgullo volvió a crecer. Era un rey, en la cima de su poder, que gobernaba un vasto imperio. Babilonia era la ciudad más magnífica del mundo, y él la había construido con sus propias manos, o eso creía. En su corazón se creía invencible, un gobernante por encima de todo, incluso de los dioses. Pero Dios, que todo lo ve, no había terminado con Nabucodonosor. El rey estaba a punto de aprender una dura verdad. Ningún reino del hombre puede permanecer si se basa en el orgullo. Comenzó con otro sueño. Este, como el primero, perturbó profundamente a Nabucodonosor. En su visión, vio un árbol enorme que se alzaba en medio de la tierra. El árbol era tan alto que su copa llegaba hasta el cielo, y sus ramas se extendían hasta cubrir el mundo entero. Los pájaros anidaban en sus ramas, y los animales encontraban sombra bajo él. El árbol proporcionaba alimento a todas las criaturas vivientes, y su presencia era un símbolo de fuerza y prosperidad. Pero de repente, un mensajero del cielo, un santo, descendió y dio una orden. El árbol debía ser cortado, sus ramas debían ser despojadas, sus hojas esparcidas y su fruto destruido. Solo el tocón debía quedar, atado con hierro y bronce en la tierra. El mensajero declaró que el corazón del árbol se transformaría de un hombre en un animal y viviría como una bestia durante 7 tiempos, o 7 años, hasta que supiera que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de los hombres. Una vez más, el rey recurrió a sus magos, astrólogos y sabios, pero ninguno pudo explicar el significado del sueño. Finalmente, Nabucodonosor me llamó. Podía sentir el peso de este momento mientras estaba de pie ante él. El sueño no se refería solo a un árbol, sino al rey mismo. Dudé un momento, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de lo que iba a suceder, pero dije la verdad, porque eso era lo que Dios había revelado. «Mi Señor», comencé, «ojalá el sueño se aplicara a tus enemigos y su significado a tus adversarios». Le expliqué que el gran árbol del sueño era Nabucodonosor. Su reino se había vuelto fuerte y poderoso. Su dominio se extendía por toda la tierra y muchos dependían de él. Pero, así como el árbol fue cortado, también Nabucodonosor sería humillado. Dios le estaba advirtiendo que su orgullo lo llevaría a la caída. Lo alejarían de la gente. Lo obligarían a vivir con los animales salvajes y a comer hierba como un buey.
Le quitarían la mente y viviría como una bestia durante 7 años, hasta que finalmente reconociera que el Dios Altísimo gobierna sobre todos los reinos y se los da a quien Él quiere. Sin embargo, había esperanza. Tu reino te será restaurado cuando reconozcas que el cielo gobierna, le dije. Dios, en su misericordia, le estaba dando a Nabucodonosor una oportunidad de arrepentirse, de alejarse de su orgullo antes de que fuera demasiado tarde. Insté al rey a humillarse, a hacer lo correcto y a mostrar misericordia a los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad continuaría. Pero el orgullo es una fuerza poderosa. Pasó un año y Nabucodonosor no había cambiado. Un día, mientras caminaba sobre el techo de su palacio, mirando hacia Babilonia, se dijo a sí mismo: ¿No es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Había olvidado todo. Su corazón todavía estaba lleno de orgullo, y en ese momento el juicio de Dios cayó sobre él. Una voz del cielo declaró: Esto es lo que está decretado para ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real ha sido quitada de ti. Serás expulsado de la gente y vivirás con los animales salvajes. Comerás hierba como el buey. 7 tiempos pasarán para ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Inmediatamente a Nabucodonosor le fue arrebatada la mente. Fue expulsado de su palacio y vagó por los campos como un animal. Su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas se volvieron como las garras de un pájaro. Durante 7 años, el poderoso rey de Babilonia vivió como una bestia, una figura lastimosa que una vez gobernó sobre naciones. Pero después de esos 7 largos años, algo cambió. Nabucodonosor finalmente levantó sus ojos hacia el cielo. Reconoció al Dios del cielo, reconociendo que toda la autoridad y el poder le pertenecen solo a Él. En ese momento su cordura fue restaurada, y con ella su reino. Pero Nabucodonosor ya no era el mismo hombre. Fue humillado y alabó al Dios Altísimo diciendo: Su dominio es un dominio eterno. Su reino perdura de generación en generación. Dios restauró el reino de Nabucodonosor, pero lo más importante es que restauró el corazón del rey. Nabucodonosor, que antes estaba lleno de orgullo, ahora comprendía que el verdadero poder solo proviene del Dios del cielo. El reinado de Nabucodonosor había terminado, y con él la era de uno de los más grandes gobernantes de Babilonia. Pero Babilonia misma continuaba, ahora bajo el gobierno de un nuevo rey, Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor. Belsasar, sin embargo, no se parecía en nada a Nabucodonosor. No había aprendido la humildad ni la reverencia hacia el Dios de Israel. De hecho, su orgullo y arrogancia pronto lo llevarían a él, y a la gran ciudad de Babilonia, a su caída. La noche en que todo sucedió comenzó como muchas otras para el rey, con un banquete suntuoso. Pero esta no era una fiesta cualquiera, era una celebración de indulgencia y excesos, y pronto cruzó una línea peligrosa. En medio del jolgorio, Belsasar tomó una decisión que selló su destino. Ordenó que los vasos sagrados, las copas de oro y plata que habían sido tomadas del templo de Jerusalén durante su destrucción, se sacaran para usarlas en la fiesta. Eran objetos sagrados, destinados al servicio de Dios, pero Belsasar los trató con irrespeto, llenándolos de vino y brindando por sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pero lo que Belsasar no se dio cuenta fue que esa misma noche sería su última. De repente, en medio de la celebración, sucedió algo que infundió miedo en el corazón de todos los invitados. Una mano incorpórea, sobrenatural, apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio. No había palabras ni voz, solo el movimiento silencioso de la mano, grabando un mensaje críptico en el yeso para que todos lo vieran.
La música se detuvo, la risa murió. El miedo se apoderó de todos en la habitación, pero de nadie más que de Belsasar. Su rostro palideció, sus rodillas temblaron y preso del pánico llamó a sus sabios, encantadores y astrólogos para que interpretaran la escritura. Pero ninguno de ellos pudo. Entonces la reina, probablemente la madre de Belsasar, entró en el salón y le recordó al rey que había alguien que podía ayudar. Ahora yo era mayor, y mi tiempo en el ojo público había disminuido desde los días de Nabucodonosor, pero no me habían olvidado. Cuando entré en el salón de banquetes, pude ver el terror en los ojos de Belsasar. Él me prometió riquezas, poder y honor si podía interpretar la escritura, pero no tenía ningún interés en sus regalos. Este no era un momento de recompensas, era un momento de ajuste de cuentas. Me presenté ante el rey y le hablé claramente. Puedes quedarte con tus regalos y dar tus recompensas a otra persona. Sin embargo, leeré la escritura para el rey y le diré lo que significa. Luego me volví hacia la escritura en la pared. 4 palabras, cada una llena de juicio. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esto es lo que significan estas palabras, dije, y mi voz resonó por el salón. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino está dividido y entregado a los medos y a los persas. El destino de Belsasar estaba sellado. La escritura no era solo una profecía, era un decreto inmediato. Esa misma noche, el ejército persa, liderado por el rey Ciro, rompió los muros de Babilonia. Belsasar, a pesar de todo su poder y arrogancia, fue asesinado, y el poderoso reino de Babilonia cayó. En una sola noche, todo cambió. Babilonia, el imperio invencible, se derrumbó, y tal como Dios lo había decretado mediante la escritura en la pared, el reino fue entregado a los medos y a los persas. La historia de Belsasar fue un duro recordatorio de que ningún rey, por grande que sea, puede oponerse a la voluntad de Dios. El reinado de Darío el Medo trajo un nuevo liderazgo al reino que una vez había pertenecido a Babilonia, pero para mí, Daniel, este era simplemente el siguiente capítulo en mi vida, de servir a Dios, mientras navegaba por la política siempre cambiante de los gobernantes extranjeros. Para ese entonces me había ganado una reputación por mi sabiduría e integridad, tanto así que el rey Darío me nombró para un alto puesto de autoridad. De hecho, yo era uno de los 3 administradores de todo el reino, y el rey planeaba colocarme sobre todo. Pero con el poder vienen los celos. Los otros funcionarios, envidiosos del favor que tenía con el rey, conspiraron contra mí, pero sabían que nunca encontrarían faltas en mi trabajo. Mi lealtad al rey y mi dedicación a servir bien no dejaban lugar a la corrupción. Entonces dirigieron su atención a la única cosa que sabían que podía usarse en mi contra: mi fe. Sabiendo que oraba a mi Dios todos los días, idearon un astuto plan para manipular al rey para que firmara un decreto que me atraparía. Se acercaron a Darío con halagos y le propusieron una nueva ley. Durante los próximos 30 días, nadie en el reino debía orar a ningún dios, ni hombre, excepto al rey. ¿El castigo? Cualquiera que fuera sorprendido violando esta ley sería arrojado al foso de los leones. Darío, probablemente sin saber sus verdaderas intenciones, aceptó su plan y firmó el decreto. Según la ley de los medopersas, una vez que se firmaba un decreto, no se podía revocar. La trampa estaba preparada. Ahora tenía una opción. Conocía la ley y entendía las consecuencias. Pero negar a mi Dios, dejar de orar, era impensable. Ni siquiera la amenaza de muerte podía cambiar eso. Entonces hice lo que siempre hacía. Fui a mi casa, abrí las ventanas que daban a Jerusalén y me arrodillé para orar. Oré al Dios del cielo, no en secreto, sino abiertamente, como siempre lo había hecho.
Los funcionarios que observaban y esperaban informaron inmediatamente mis acciones al rey. Darío quedó devastado cuando se enteró de lo que había sucedido. Me respetaba y confiaba en mí, y ahora se daba cuenta de que lo habían engañado para que me condenara. Pero incluso el rey estaba obligado por la ley inmutable que había firmado. No había nada que pudiera hacer. A regañadientes, Darío dio la orden de que me arrojaran al foso de los leones. Esa noche, cuando me paré frente a la entrada del foso, supe que mi destino estaba en manos de Dios. Los leones, hambrientos y feroces, esperaban abajo. Pero confié en el mismo Dios que había liberado a mis amigos del horno de fuego. El mismo Dios que había revelado los sueños de Nabucodonosor, y el mismo Dios que había escrito el juicio en los muros de Babilonia. Mientras sellaban el foso con una gran piedra, Darío me llamó con voz llena de pesar. Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Y entonces me quedé solo en la oscuridad, rodeado de leones. Pero no tenía miedo. Oré de nuevo confiando en que Dios me protegería si era su voluntad. Y entonces ocurrió un milagro. Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones. Me rondaban, pero no me hacían daño. Durante toda la larga noche estuve sentado en medio de estas grandes bestias, ileso, sabiendo que mi Dios estaba conmigo. Al amanecer, el rey Darío corrió al foso de los leones, con su voz llena de desesperación mientras gritaba: «Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves continuamente, ¿te ha podido rescatar de los leones?». Respondí, y mi voz resonó desde las profundidades del foso. Mi Dios envió a su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante sus ojos. Tampoco he hecho nada malo delante de ti, su majestad. El rey ordenó que me sacaran del foso. No se me encontró ni un rasguño, porque confié en mi Dios. Darío, ahora testigo del poder del Dios viviente, emitió un nuevo decreto en todo su reino, ordenando que todos los pueblos honraran y reverenciaran al Dios de Daniel. Declaró: «Porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio nunca terminará. Él rescata y salva, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. El mismo Dios que me libró de los leones es el Dios que reina sobre todas las cosas. Su poder es mayor que cualquier rey, cualquier reino y cualquier fuerza que venga contra los que confían en Él». A medida que continué sirviendo bajo varios reyes e imperios, mi relación con Dios se profundizó, y también lo hicieron las revelaciones que recibí. Una noche, recibí una visión que cambiaría para siempre mi comprensión del futuro del mundo. Fue una visión llena de misterio y simbolismo, que no solo hablaba de mi tiempo, sino de reinos que aún estaban por venir y del reino eterno que vendría después. Esta no fue solo una visión de eventos terrenales, fue un vistazo al plan final de Dios para la historia. En mi sueño me paré junto a un gran mar, y de sus profundidades emergieron 4 bestias, cada una más aterradora que la anterior. Estas bestias no se parecían a nada que hubiera visto antes, pero estaban llenas de significado. Cada una representaba un reino poderoso que se levantaría y caería sobre la tierra. La primera bestia que emergió era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, le arrancaron las alas y la levantaron del suelo para pararse sobre 2 pies como un humano. Y le fue dada la mente de un humano. Comprendí que esta bestia representaba el reino de Babilonia, el imperio en el que yo vivía. El león, majestuoso y poderoso, simbolizaba el dominio de Babilonia, mientras que la eliminación de las alas presagiaba su humillación final. Luego vino la segunda bestia, que parecía un oso. Estaba levantado sobre uno de sus costados y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes.
se le ordenó al oso. «Levántate y come hasta saciarte de carne». Sabía que esto representaba al imperio medo-persa, que pronto conquistaría Babilonia. El costado levantado del oso mostraba el dominio de Persia sobre los medos, mientras que las costillas en su boca insinuaban las conquistas que haría. Después del oso vi la tercera bestia, un leopardo, pero tenía 4 alas como un pájaro y 4 cabezas. Se le dio autoridad para gobernar. Esta criatura representaba al imperio griego, liderado por Alejandro Magno, que conquistaría rápidamente vastos territorios con la velocidad de un leopardo. Las 4 cabezas simbolizaban la división de su imperio después de su muerte, ya que se dividiría en 4 partes. Finalmente apareció la cuarta bestia, la más aterradora de todas. No se parecía a ninguna criatura que yo hubiera visto antes. Tenía dientes de hierro y aplastaba y devoraba a sus víctimas, pisoteando lo que quedaba. Era diferente de todas las demás bestias y tenía 10 cuernos. Esta bestia representaba al Imperio Romano, que dominaría el mundo con una fuerza y una brutalidad sin igual. Los 10 cuernos simbolizaban a los diversos gobernantes que surgirían de este imperio. Mientras miraba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgía entre ellos. Este cuerno tenía ojos como los de un humano y una boca que hablaba con jactancia. Esto simbolizaba a un futuro gobernante que surgiría de los restos del Imperio Romano, uno que desafiaría a Dios y perseguiría a su pueblo. Pero entonces la escena cambió. En mi visión vi a un anciano, Dios mismo, sentarse en un trono de fuego. Su ropa era tan blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana pura. Miles y miles de ángeles lo acompañaban y el tribunal estaba sentado listo para el juicio. El cuerno arrogante fue destruido y la cuarta bestia fue muerta y su cuerpo arrojado al fuego ardiente. Y luego vi a uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y recibió autoridad, gloria y poder soberano. Todas las naciones y pueblos de todas las lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. La visión me perturbó profundamente y busqué entendimiento. Un ángel me explicó que las 4 grandes bestias representaban 4 reyes o reinos que surgirían de la tierra. Pero luego el ángel me dio un mensaje de esperanza. El pueblo santo del Altísimo recibirá el reino y lo poseerá para siempre. Sí, por los siglos de los siglos. Esta visión no solo reveló el ascenso y la caída de los imperios, sino el triunfo final del reino de Dios. No importa cuán poderosos parecieran estos reinos terrenales, eran temporales, sus gobiernos llegarían a su fin, pero el reino de Dios permanecería para siempre. A medida que continué mi camino de fe y servicio, me encontré más profundamente atraído hacia los planes de Dios para su pueblo, tanto en el presente como en el futuro. Una de las revelaciones más profundas que recibí se produjo durante un periodo de oración y ayuno. Busqué al Señor para entender el futuro de Jerusalén, la ciudad de mis antepasados, que había quedado en ruinas después de la conquista babilónica. No sabía que lo que estaba a punto de recibir no era solo una visión del futuro inmediato de mi pueblo, sino una profecía que abarcaría las eras, prediciendo la llegada del Mesías y el cumplimiento final del plan redentor de Dios. Comenzó durante el reinado del rey Darío. Mientras oraba y reflexionaba sobre los escritos del profeta Jeremías, comprendí que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Esta comprensión me llenó de tristeza y esperanza, y me volví a Dios con todo mi corazón, orando por misericordia y perdón por los pecados de mi pueblo que habían llevado a nuestro exilio. Ayuné, vestí cilicio y me cubrí de cenizas, suplicándole a Dios que recordara su pacto y restaurara a su pueblo.
Mientras oraba, el ángel Gabriel se me apareció y me dio un mensaje que cambiaría para siempre mi comprensión de la cronología de Dios. Gabriel habló de un periodo de 77, un periodo de 490 años, durante el cual se desarrollaría el plan final de Dios para su pueblo. Estas 70 semanas no eran semanas literales, sino simbólicas, representaban años, y cada semana era un segmento de la cronología profética de Dios. Gabriel explicó que desde el momento en que se emitiera el decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén, comenzaría una cuenta regresiva. A este decreto le seguirían 7 sietes, 49 años, luego 62 sietes, 434 años, que conducirían a la llegada del ungido, el Mesías. Esta profecía no se refería solo a la restauración física de Jerusalén, señalaba la llegada del Salvador, largamente esperado, que cumpliría las promesas de Dios a su pueblo. La visión reveló que después de los 62 sietes, el ungido sería cortado y no tendría nada. Esta frase fue una revelación impactante, que predijo el sufrimiento y el rechazo del Mesías. Aunque vendría a salvar a su pueblo, sería despreciado y finalmente sacrificado, una profecía que solo pude entender parcialmente en ese momento. Este cortamiento del ungido señalaba un sacrificio futuro que expiaría los pecados de la humanidad, un sacrificio mucho mayor que todo lo ofrecido en el templo. Pero el mensaje de Gabriel no terminó allí. También habló de la reconstrucción de Jerusalén y las pruebas que vendrían después. La ciudad sería reconstruida, pero no sin lucha. Sería restaurada con plaza y foso, pero en tiempos angustiosos. Esta parte de la profecía hablaba de los esfuerzos por reconstruir el templo y los muros de la ciudad bajo gran oposición, un presagio de lo que vendría cuando el pueblo regresara del exilio. Finalmente, Gabriel reveló que después de este periodo vendría un gobernante que destruiría la ciudad y el santuario. Este gobernante, parte de un futuro imperio, profanaría el templo y traería destrucción a Jerusalén una vez más. Esta profecía apuntaba a un evento futuro distante, cuando la ciudad y el santuario serían devastados nuevamente, un recordatorio de la batalla espiritual en curso entre el bien y el mal. Pero incluso en medio de estas revelaciones inquietantes había esperanza. La profecía de las 70 semanas terminaba con una promesa. Él confirmará un pacto con muchos por un 7, pero en medio de ese 7 pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Esto apuntaba al nuevo pacto que el Mesías establecería, un pacto que no se basaría en los sacrificios del templo, sino en el sacrificio máximo que él mismo ofrecería. El Mesías vendría, sufriría y establecería un nuevo pacto. El cronograma era claro. Desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta el ungido, habría 483 años. Esta profecía señalaba la futura llegada de Jesucristo, el verdadero ungido, quien cumpliría todo lo que se había predicho. Cuando recibí esta visión, me di cuenta de que los planes de Dios no estaban limitados por el tiempo ni por el ascenso y la caída de los reinos. Sus propósitos se cumplirían y su ungido traería salvación a todos los que creyeran. Aunque el camino implicaría sufrimiento, la victoria final pertenecía a Dios, y su reino eterno se establecería tal como Él me había mostrado en visiones anteriores. La última visión que recibí fue quizás la más profunda e inspiradora de todas. Una visión del futuro lejano, el fin de los tiempos y el destino final de cada alma humana. Cuando mi vida se acercaba a su fin, Dios me concedió una revelación que hablaría no solo a la gente de mi época, sino a todas las generaciones, ofreciendo tanto una advertencia como una promesa acerca de lo que está por venir. Esta visión abarcaba el triunfo final del reino de Dios,
la resurrección de los muertos y el destino eterno de los justos y los malvados. La visión comenzó con un gran conflicto, ya que se me mostró el ascenso de un gobernante poderoso en los últimos días. Este gobernante, arrogante y blasfemo, desviaría a muchos y traería un tiempo de intensa tribulación, un período de sufrimiento y angustia como nunca antes el mundo había visto. No era solo un líder político, representaba las fuerzas del mal, una encarnación de la rebelión contra Dios. Bajo su gobierno, el mundo enfrentaría una gran prueba, ya que engañaría a muchos y oprimiría al pueblo de Dios. Se me mostró que este tiempo de gran tribulación estaría marcado por el caos, la guerra y la persecución. Los fieles serían probados y muchos serían martirizados por su devoción a Dios. Pero incluso en medio de esta oscuridad había esperanza, porque Dios, en su soberanía, ya había determinado el resultado. El reinado del gobernante malvado sería de corta duración y su derrota era segura. A medida que la visión continuaba, vi algo aún más extraordinario: la resurrección de los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, me dijo el ángel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2, NBI. Esta revelación me sacudió hasta lo más profundo. Era el cumplimiento máximo de la promesa de Dios: vida después de la muerte. La tumba ya no tendría el poder final sobre la humanidad. Los que habían muerto resucitarían, y su destino eterno estaría determinado por su fe y sus acciones en esta vida. Los justos, aquellos que habían permanecido fieles a Dios, resucitarían para vivir eternamente, y su recompensa estaría asegurada en el reino de los cielos. Brillarían como las estrellas del cielo por toda la eternidad, y su fidelidad sería honrada por el Dios al que habían servido. Pero para los malvados, aquellos que habían rechazado a Dios y elegido el camino de la rebelión, habría un destino diferente. Se levantarían para ser humillados y despreciados eternamente, y su juicio estaría sellado, separados de la gloria de Dios para siempre. La visión me reveló que esta resurrección marcaría el capítulo final de la historia humana, la culminación del plan redentor de Dios. A medida que la visión continuaba, se me mostró el triunfo final del reino de Dios. El gran gobernante que había engañado a las naciones sería derrotado, y el poder del mal sería destruido para siempre. Los reinos de este mundo, con todo su orgullo y crueldad, darían paso al reino eterno de Dios. Este era el reino que había visto en visiones anteriores, el reino que nunca sería destruido, gobernado por el Hijo del Hombre. El ángel también me habló de la purificación final de los justos. En esos últimos días, los sabios entenderían los tiempos y, aunque enfrentarían persecución, serían refinados, purificados y hechos inmaculados a través de sus pruebas. Pero los malvados, ciegos a la verdad, continuarían en su rebelión hasta el mismo final. Al acercarse el final de la visión, recibí un mensaje final, una promesa de descanso y resurrección para mí. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el fin. Descansarás y al final de los días te levantarás para recibir tu herencia. Daniel 12:13. Esta seguridad me trajo una gran paz. Aunque mi viaje en esta vida terminaría pronto, sabía que yo también sería parte de la resurrección y que mi lugar en el reino eterno de Dios estaba asegurado. Esta es la esperanza que nos sostiene, la promesa de que al final Dios gana. La historia de la humanidad, con todo su sufrimiento e injusticia, será reescrita por la mano del Todopoderoso. Y para quienes confían en Él, existe la promesa de la resurrección, el don de la vida eterna en la presencia de aquel que es fiel y verdadero.